Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué bueno que decidieron venir. No hay mejor lugar donde podamos estar que en la presencia del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Y si disfruta estar en la presencia del Señor o no? ¿O le aburre? ¿O dice, ay, se tardan demasiado en la alabanza, o se tardan demasiado en la enseñanza? ¿Por qué no es como en la tradicional, verdad? Que se aventan su mensaje y 20 minutos y vámonos. ¿Cuántos quieren así 20 minutos? Vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a aprender lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. ¿Les parece? Abran su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel 15, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 23. 23. Primero de Samuel 15, del versículo 11 al versículo 23. Me dicen amén cuando ya la tengan. Dice así, yo lo voy a leer en la... No, sí creo que es Reina Valera. ¿Sale? Espero que sí sea, si no ahí la buscan y la ponen en la pantalla. Dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín de las ovejas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como de ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ahí. El tema que vamos a ver en esta noche yo le he puesto obediencia o sacrificios. Obediencia o sacrificios. Vamos a orar, ¿les parece? Yo le pido que me acompañe cerrando sus ojos, por favor, para que no se distraiga. Y pidamos al Señor de su gracia. Padre eterno y todopoderoso Dios, gracias por traernos hasta este lugar. Queremos estar atentos a tu palabra. Háblanos, que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, se mueva en medio de nuestros corazones y pensamientos, y que tú cambies, transformes todo lo que sea necesario. Humilla nuestro corazón delante de ti para ser dóciles y
poder obedecer todo lo que tú nos has mandado. Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que con disposición de corazón están aquí. Bendícelos junto a su familia y que este tiempo, Señor, pueda ser bien aprovechado por nosotros, que tengamos un corazón contrito y humillado delante de ti, un espíritu quebrantado para recibir tu instrucción y poder corregir lo que sea deficiente y afirmar tu voluntad en nosotros. Dame la gracia, la sabiduría para hablar y que todo lo que salga de mis labios sea conforme a tu corazón y no conforme a mi razonamiento. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos y te pedimos de tu bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Es importante, hermanos, que aprendamos algo. Todos los esfuerzos humanos, cualquiera que estos sean, todos los esfuerzos humanos que nosotros hagamos por agradar a Dios, que estén fuera de su voluntad, no sirven de nada. No importa el nivel de bondad que creamos nosotros que hay en estas buenas acciones o en estos esfuerzos, no importa la magnitud de entrega o de renuncia que tengamos, si están fuera de la voluntad de Dios, hermanos, de nada sirven. No son esfuerzos que sean agradables a Dios. Solamente es cuando obedecemos a Dios en todo lo que Él ya nos ha dicho que le somos agradables. Nosotros le somos agradables en la obediencia solamente, no en lo que nosotros creemos que es, sino en lo que Él ya dijo que es y que debe de ser. Una persona dijo que lo más peligroso no es estar lejos de Dios, sino creer que estamos cerca de Él, pero realmente estarlo tomando a la ligera. Eso es lo más peligroso. Repito, lo más peligroso no es estar lejos de Dios, sino creer que estamos cerca de Él, pero tomarlo a la ligera. Es como aquel tibio del cual habló Juan en el Apocalipsis, que el Señor vomita de su boca. Por lo tanto, no es lo más peligroso estar frío, sino tibio. Porque los tibios son a los que el Señor vomita. La palabra vomitar significa causar náuseas. Al Señor le causa náuseas una persona que finge estar cerca de Él, pero en realidad está tomando a la ligera las palabras de Dios. Está tomando a la ligera las ordenanzas de Dios. Ahora, ¿ustedes creen que haya gente que tome a Dios a la ligera? En todo el mundo y en todas las iglesias y en todo lugar. Siempre hay gente que toma a la ligera a Dios y que cree que aún tomando a la ligera a Dios va a serle agradable y va a poder heredar la vida eterna. Las historias de Saúl como el primer rey de Israel y la historia de David como el rey sustituto conforme al corazón de Dios nos enseñan un claro contraste entre lo que es vivir creyendo que estamos agradando a Dios y lo que es verdaderamente buscar a Dios en obediencia. Son muy representativas en estos dos extremos o en estas dos partes que toma el hombre. Por un lado, Saúl creyendo que está agradando a Dios y por otro lado, David buscándolo de todo su corazón para obedecer su palabra. Son dos contrastes muy perfectamente marcados. En el texto que acabamos de leer, se narra la historia cuando Saúl es desechado por Dios a causa de su desobediencia. Pero déjame ponerte en contexto. Saúl había sido escogido por Dios para reinar sobre Israel. A Saúl no lo había escogido el pueblo, como muchos dicen. El pueblo pidió rey, mas sin en cambio Dios fue quien escogió a Saúl y lo ungió por rey. Y Dios le prometió a Saúl estar con él
mientras él cumpliera fielmente con la voluntad de Dios, y le prometió que de su descendencia jamás faltaría rey en su trono, siempre y cuando Saúl se apegara a la palabra de Dios para obedecer exactamente la voluntad de Dios. Pero Saúl no tardó mucho en mostrar su verdadero corazón. Pasaron apenas 2 años de que había reinado sobre Israel, cuando en su corazón se asomó el deseo de ser exaltado él mismo. Tuvo en su corazón un deseo por obtener la victoria a cualquier precio, lo cual lo llevó a desobedecer a Dios, ofreciendo un holocausto que no le correspondía ofrecer a él, sino solamente a los sacerdotes, porque así lo estableció Dios. Saúl, por su deseo de ser engrandecido en medio del pueblo, por su deseo de que hablaran bien de él y que fuera aceptado por el pueblo como rey, menospreció el mandamiento del Señor y ofreció ese holocausto él mismo. Por lo cual Samuel dictó una sentencia ante esa desobediencia y le dijo que su reino no iba a ser duradero. Posteriormente, el Señor le dio la orden, como si le diese otra oportunidad, de destruir a los amalecitas junto con todo lo que poseían. Pero nuevamente Saúl hizo las cosas como él quiso. Saúl creyó que era conveniente hacerlas a su modo. Dejó vivo al rey Agag y, escuchen bien, y dejó vivo todo lo bueno que a su parecer era bueno, pero destruyó todo lo que a su parecer también era vil y despreciable. Él se puso por encima de Dios, porque Dios había dicho que todo lo de los amalecitas era despreciable y nada de ellos era algo bueno, mas sin en cambio Saúl vio algo bueno, algo que Dios no vio según él, y dejó vivo al rey. Y todo lo bueno, especifica la Escritura, todo lo bueno, mas lo vil y despreciable destruyeron. Todo esto marcó el reinado de Saúl, el principio del reinado de Saúl y su constante desobediencia a Dios, porque durante toda su vida estuvo involucrado en constantes abominaciones delante de Dios, como aquella en donde fue capaz de mandar matar a Ahimelech y a los 84 sacerdotes que lo acompañaban, para después ir a la ciudad de Nob y destruir a todos los habitantes que había en ese lugar, incluyendo a los niños y aún a los de pecho, dice la Escritura. Una abominación que nadie en su sano juicio se atrevería a hacer. Así era Saúl. Saúl representa, hermanos, todo lo que es carnal. Eso es lo que representa Saúl, en contraste con David, que es un tipo de Cristo. Así se menciona en la Escritura. Un David quien con su vida estuvo dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. Es como si uno representara a Adán, que es de la tierra, y otro representar a Cristo, que es celestial. Uno es carnal, el otro espiritual. Uno ofrece sacrificios, mas el otro ofrece obediencia. Dos cosas diferentes. De David se dijo: he hallado un hombre conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero. De Saúl se dijo: me pesa haberlo puesto por rey. Dos contrastes completamente diferentes. Saúl no pudo entender el principio que Samuel le quiso enseñar. Y ese principio que ahora debe de regir toda nuestra vida cristiana, ese principio que debe regir nuestra comunión con Dios. Ciertamente, le dijo Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Ese es un principio que tenemos que aprender tú y yo. A diferenciar los sacrificios de lo que realmente representa obedecer a Dios. Algo que muy pocos distinguen y que muy pocos están dispuestos a hacer. ¿Qué son los sacrificios?
Bueno, en el contexto natural de la Biblia, los sacrificios eran acciones que fueron instituidas por Dios. Pero Dios no solo dijo lo que debían hacer, sino que también dijo la forma como debía hacerse. Y eso es siempre, Dios no solamente nos dice lo que debemos hacer, sino nos dice cómo es que debemos hacer las cosas. De manera que cuando solo hacemos el qué, pero dejamos de lado el cómo, se convierte simplemente en una obra humana, en un sacrificio, algo que refleja únicamente nuestro interés por recibir de Dios lo que deseamos o necesitamos, y no por honrar a Dios verdaderamente. Cuando nosotros decimos hay que ir a la iglesia, porque es un mandamiento del Señor, congregarnos, pero no consideramos el cómo debemos de venir a la iglesia, ese venir a la iglesia se vuelve un sacrificio. Una acción que representa solamente nuestro deseo de recibir de Dios bendición, pero un desinterés por honrarlo verdaderamente como lo que Él es, Dios. Espero sí estarme dando a entender y que no estés pensando en los frijoles, porque esto es serio, hermanos. Esto es algo muy serio. Porque si bien los sacrificios formaban parte de los mandamientos de Dios, esos sacrificios debían ser hechos tal y como el Señor lo había especificado, desde el corazón correcto para hacerlo, a fin de que esos sacrificios fueran aceptados por Dios. De otra manera, Dios no los iba a aceptar. Eran sacrificios vanos, no era obediencia. Porque no se trata, hermanos, de ofrecerle a Dios algo, sino de hacer las cosas conforme a lo que Él mismo desea que hagamos y ha mandado que hagamos. Lo que Él quiere, como Él lo quiere. Saúl quería hacer las cosas como él quería. Él solamente hacía lo que quería y como quería, porque no le interesaba verdaderamente agradar a Dios. Lo que le interesaba es usar a Dios a su favor. Y es lo que hacen muchos el día de hoy. Su interés por agradar a Dios es nulo, pero su interés por usar a Dios para recibir su bendición es fuerte. Y por eso hacen muchos sacrificios. Pero hay cero obediencia en su corazón. Hace el qué, pero no lo hace como Dios dice que lo hagamos. No hay una correcta motivación, no hay un corazón adecuado en todo lo que hace. ¿Cómo le ofreces tú sacrificios de alabanza a Dios? ¿O para qué le ofreces sacrificios de alabanza a Dios? A ver, ¿tú crees que Dios conocía las intenciones de Saúl en todo lo que él hacía? ¿Sí o no? A ver, ¿tú crees que Dios conoce tus intenciones el día de hoy? ¿Y mis intenciones? ¿Cuáles son las intenciones de estar aquí? ¿Cuáles son tus intenciones al venir? Al cantar alabanzas, o los que sirven, o servimos. ¿Cuáles son las intenciones que tenemos al servir a Dios? Bueno, Dios las conoce, hermanos. Y la diferencia entre que nuestras acciones sean simplemente un sacrificio y que realmente sea obediencia radica desde aquí, desde la motivación de tu corazón. Desde el momento en el que entras a esta congregación o a este lugar y te paras y comienza la alabanza y tú comienzas a entonar cantos y levantas las manos. O desde el momento en que nosotros, los servidores, llegamos antes para preparar el lugar. Desde ahí comienza nuestro sacrificio o nuestra obediencia. ¿Qué es lo que le ofreces a Dios? ¿Sacrificio u obediencia? Sacrificio u obediencia. Mira, el pueblo de Israel recurrentemente cayó en esta condición de solamente ofrecer a Dios sacrificios. Pero su obediencia era completamente nula. Él le dijo a través del profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está totalmente apartado de mí. Lo que ellos hacen, simplemente lo hacen porque les dijeron que lo debían hacer.
Son mandamientos de hombres en su corazón, pero carecen de un sentido, de un entendimiento de saber quién realmente soy yo y de lo que soy digno. Eso es lo que estaba tratando de decir el profeta Isaías. El pueblo de Israel hacían lo que Dios les había mandado, pero no lo hacían en obediencia. No lo hacían obedeciendo, lo hacían en su propio interés, bajo su propio entendimiento. Por ejemplo, Nadab y Abiú fueron destruidos por Dios por esta razón. Se acercaron a Dios haciendo las cosas como querían y no como Dios había mandado. Y fueron consumidos por Dios. Tú lo puedes leer ahí en Levítico 10. En Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante, Dios denunció esta misma actitud al pueblo. Él les dijo, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? ¿De qué me sirven sus sacrificios? Dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. Ojo, estas cosas las había mandado el Señor. El Señor había establecido los sacrificios, los holocaustos, mas sin en cambio Dios estaba harto de ellos. La sangre de sus toros, de corderos y cabras, dicen, ya no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? Es como si Dios dijera de este lugar, ¿por qué me sacrifican alabanza? ¿Por qué vienen y cantan cánticos de alabanza? ¿Saben qué? Ya estoy harto de sus cantos. Ya no vengan y levanten sus manos. ¿A qué vienen a escuchar mi palabra? Lo estoy trasladando a nuestros tiempos, porque ahorita tú no sacrificas un toro, ¿verdad que no? Tú eres el toro, que te tienes que poner como un sacrificio vivo. Pero Dios dice, ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, días de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. ¿Te imaginas que Dios dijera eso de nosotros? Porque Él conoce la intención de nuestro corazón y sabe si es sacrificio o es obediencia lo que traemos a este lugar. Escucha bien lo que sigue. Dice, yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Versículo 15. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Esto es algo tremendo, hermanos. Porque no solamente se aplica al tiempo del pueblo de Israel, sino para nosotros hoy en día. ¿De qué sirve que hagamos tantas oraciones si solamente son sacrificios? Sacrificios vanos. ¿De qué sirve que cantemos tanto si son sacrificios vanos? No estoy diciendo que lo sea. Cada quien conoce la condición de su propio corazón o se engaña en ella. Cada uno de nosotros sabemos. Lávense, límpiense, dice. Aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Por medio del profeta Oseas dijo, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Eso es lo que Dios quiere, dice. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo al pueblo de Israel en su tiempo, cientos de años después. Al final, hermanos, podemos estar ofreciendo a Dios sacrificios u obediencia. ¿Qué es lo que estás ofreciendo tú el día de hoy a Dios? Y esto es cosa seria. Saúl fue desechado por ofrecer sacrificio cuando Dios demandaba obediencia. Mira, hay 4 verdades que rodean la actitud de Saúl. Vamos a tratar de verlas en este tiempo que nos queda. 4 verdades que rodean la actitud de Saúl en este texto. La primera de ellas es que al igual que Saúl, hermanos, ahora nosotros hemos sido ungidos por Dios para estar atentos y obedecer sus mandamientos. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1, dice así. Después Samuel dijo a Saúl,
Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Todos nosotros hemos sido ungidos por Dios y es que hemos recibido su Espíritu Santo para estar atentos y obedecer los mandamientos de Dios. Si tú eres alguien que dice que ya recibió el Espíritu Santo, entonces tú fuiste ungido por Él para estar atento a las palabras de Dios. No para que estés atento a tu propio corazón. Todos hemos recibido de parte de Dios, si hemos sido ungidos por Él, la responsabilidad de ser obedientes a su palabra. Y escúchame bien, Dios espera que nosotros cumplamos fielmente con esa encomienda. Dios no está esperando, Dios no te ungió con su Espíritu Santo para que tú estés haciendo lo que tú desees hacer o lo que crees que es aceptable delante de Dios. Él no te hizo nacer de nuevo para que tú vengas y le ofrezcas lo que tú quieres. No, Él te ungió para que tú mismo te presentes como una ofrenda delante de Él. No para que vengas y le cantes y estés pensando en lo que tú quieres. Eso es sacrificio, no es obediencia. No, Dios quiere que tú cumplas fielmente con su voluntad. Para eso fuimos salvados por Dios. Pablo lo reconoció y lo declaró a los hermanos en Roma. En Romanos capítulo 1, versículo 5, Pablo dijo que hemos recibido la gracia para obediencia a la fe. Para eso hemos recibido su gracia, para la obediencia. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, hermano. Y no solamente en este lugar, sino fuera también de estos 4 muros. Dios espera que tú seas obediente. De lo contrario, eres una persona que se está comportando como Saúl. Alguien que solamente ofrece sacrificios. Pero Dios dice que para él vale más la obediencia. Pedro también lo declaró en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Dice que fuimos elegidos por Dios según su anticipado conocimiento para obedecer. Para eso fuimos salvados por Dios. Para obedecerlo, hermano. No para ofrecerle lo que nosotros queremos o creemos que es digno de Dios. Ahora escúchame bien, una de las evidencias de aquel que verdaderamente ama a Dios es su deseo por obedecerle. Si tú no tienes un deseo en tu corazón por obedecerle, no por ofrecerle sacrificios. Los sacrificios los ofrece cualquiera, hermano. Cualquiera puede ofrecer un sacrificio. Ahí está Saúl. Él ofreció un sacrificio, un holocausto. Ahí está Nadab y Abiú y el pueblo de Israel durante siglos ofreciendo sacrificios. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero la obediencia, el deseo por una genuina obediencia, solamente lo tienen los que son verdaderamente hijos de Dios. Porque la obediencia es la evidencia de que verdaderamente amamos a Dios, que hemos recibido su amor. Así lo dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué significa esto? Que sin obediencia no hay amor. Muchos aparentan amar porque aparentan obedecer. Yo amo a Dios porque aparentemente obedecen. Vienen a la iglesia, leen la Biblia, oran y hacen todo tipo de sacrificios y esfuerzos. Pero no es sino apariencia, porque no hay obediencia involucrada en ello. La diferencia entre los sacrificios y la verdadera obediencia radica en que los sacrificios se hacen como nosotros queremos. Como nosotros queremos y creemos que está bien. Es venir a la iglesia, no importa si llego tarde, con que venga. Ese es un sacrificio. No es obediencia. No esperes de recibir de Dios aprobación y aplauso. O sea, ay, con que lea la Biblia, con que lea, aunque no le entienda nada, pero con que lea. Con que diezme, aunque no cambie, pero aunque diezme. O sea, esos son sacrificios.
El sacrificio es una acción que se hace como queremos y creemos que está bien, sin considerar lo que Dios dice. La obediencia, por el contrario, se hace como Dios demanda que se hagan las cosas. Y Dios dijo que se debía hacer todo conforme al modelo. Yo te he dado instrucciones precisas, dice Dios, de lo que debes de hacer, lo que debes de hablar, lo que debes de pensar, lo que debes de sentir. Te he dado instrucciones precisas para que no digas no supe qué hacer, no supe cómo hacerlo. La obediencia se hace como Dios demanda que se hagan las cosas, comenzando desde la motivación de nuestro corazón. Desde ahí Dios está escudriñando tu mente, tu corazón, y está viendo si es sacrificio o es obediencia lo que tú traes a su presencia. Desde ahí es cosa seria, hermano, porque lo estamos haciendo delante del gran rey. Saúl no fue obediente, él solamente ofreció sacrificios. No quiso cumplir con lo que Dios le había mandado, y por causa de eso, Saúl fue rechazado por Dios. Mira, le dijo Dios a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa. Y ese me pesa no es que Dios no haya sabido que Saúl iba a regar. No, Dios sabe todas las cosas. Al final ese me pesa es una expresión de dolor por causa de la desobediencia. Porque Dios quiere que el hombre sea obediente. Dios quiere que sus hijos le ofrezcan obediencia. Pero cuando sus hijos prefieren hacer sacrificios vanos, a Dios le duele en su corazón. Dios se duele cuando hacemos las cosas ofreciéndole todo lo cojo, lo dañado. Dios le duele en su corazón cuando fingimos una obediencia, un amor por Él. Cuando venimos a la iglesia y levantamos las manos, pero nuestras manos están sucias de la pornografía, del adulterio, de la mentira, del egoísmo, la envidia, el chisme, la pereza y de toda clase de obras de la carne. Dios le duele en su corazón. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, dijo Dios. En este momento, ¿qué diría Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué diría Dios de ti en este momento, en todo lo que tú le ofreces al Señor? Quizá diría, me pesa haberle dado una esposa a Memo. Me pesa haberle dado un esposo a fulanita de tal. Me pesa haberle dado hijos. Me pesa haberle dado un trabajo. Me pesa haberle dado una iglesia. Me pesa haberle dado una familia en Cristo. Me pesa haberle dado un negocio. ¿Eso diría de ti? Porque todo eso lo utiliza simplemente para ofrecer sacrificios a Dios y no una verdadera obediencia. ¿Qué es lo que diría de nosotros? Me pesa, dijo, porque se ha vuelto, escucha bien, en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Es como aquel que le pide un trabajo a Dios. Dios le da un trabajo y se va en contra de él. Me pesa haberle dado un trabajo porque se ha vuelto en mi contra. Ese trabajo no le fue sino tropiezo por causa de su avaricia. ¿Qué diría Dios de ti? No, pero con el trabajo ofrezco diezmos. No le importan a Dios tus diezmos. Para Dios obedecer es mejor. Me pesa haberle dado una familia porque no la atiende, no la instruye, no le da a conocer mis palabras. Me pesa porque se ha vuelto en contra mía. ¿Qué diría Dios de ti? ¿Eso? ¿O diría, he hallado un hombre o una mujer conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero? ¿Eso puede decir Dios de ti? En contraste con aquellos que solamente ofrecen a Dios sacrificio. Mira, hermano, todos hemos recibido una responsabilidad de parte de Dios. Si tú eres una persona que dices que has nacido de nuevo y que Dios te ha ungido con su Santo Espíritu, tú has recibido de parte de Dios una responsabilidad, y esa responsabilidad es estar atento a sus palabras, no a lo que tú crees. Si tú eres alguien que dice que ha nacido de nuevo, pero no tienes interés por lo que dice Dios en su palabra,
posiblemente estés lleno de sacrificios y de muy poca obediencia. Necesitas saber lo que Dios dice y esa es tu responsabilidad, estar atento a sus palabras para saber qué es lo que Dios demanda de ti, para que puedas obedecerle y no simplemente ofrecerle un sacrificio. La segunda cosa que necesitamos saber es que podemos caer en el autoengaño de creer que sí estamos obedeciendo a Dios cuando en realidad nuestra obediencia es parcial y no total. En el versículo 13 de 1 de Samuel 15, dice la Escritura que vino Samuel a Saúl y Saúl lo recibió diciendo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. O sea, en cuanto vio a Samuel, Saúl le dijo: Samuel, fui totalmente obediente. Yo obedecí lo que Dios me dijo. ¿No me vas a felicitar? Obtuvimos la victoria, Samuel. Y en el versículo 20, después de que Samuel le reclamó de que, ok, entonces si obedeciste, ¿por qué escucho yo a las ovejas y a las vacas? ¿Y por qué está este inmundo, el rey Agag, delante de ti? Porque si según tú obedeciste, yo no veo obediencia en ti y en tus acciones. Después de que Samuel le trata de hacer ver a Saúl su condición, en el versículo 20 dice que Saúl le respondió a Samuel: no. Antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Yo fui a la misión que Jehová me envió y he traído al rey Agag de Amalec y he destruido a las amalecitas. ¿No querías eso? No, a ver, yo te dije, Saúl, cuando te di la instrucción, que estuvieras atento a mis palabras. ¿Qué estabas pensando cuando te di la instrucción, Saúl? Yo me imagino, llega Samuel con Saúl y comienza a hablar. Saúl, tú aunque eras pequeño, el Señor te ungió por rey y Saúl, y de repente comienza a pensar en sus esposas y en su hijo y en su trono, y Samuel, y de repente Saúl, y destruye a los amalecitas. Yo voy a destruir a los amalecitas. Fue todo lo que escuchó de Dios. Escuchó el qué, pero no escuchó la totalidad del mandamiento, y así estamos a veces nosotros. Por eso creemos y nos convencemos de que somos obedientes, porque escuchamos parcialmente la voluntad de Dios o conocemos parcialmente su voluntad, su palabra. Saúl llegó a creer que Dios aceptaría lo que él quisiera darle. Pero escúchame bien, Dios no acepta ni aceptará jamás una obediencia a medias. Él es gran rey. Él no va a aceptar una entrega mediocre o a medias, porque Él es temido entre las naciones, hermano. Ángeles le adoran. Él tiene una multitud de huestes celestiales que se postran ante Él y lo reconocen como el santo, santo, santo. ¿Por qué habría de aceptar lo vil y menospreciado de nosotros? ¿Por qué habría de aceptar que nosotros retengamos lo que creemos que es bueno y le entreguemos a Él lo vil y lo despreciable? ¿Por qué ha de aceptar que te reserves tus mejores tiempos, tus mejores esfuerzos para satisfacer tu propia vida y le entregues a Dios lo que te sobra? ¿Por qué ha de aceptar Él eso? No, hermano. Es caer en el mismo pensamiento que tenía Saúl. Saúl creyó que Dios aceptaría las migajas que Él le daba. Pero se olvidó Saúl que Dios es gran rey, hermano. Por eso le dijo al pueblo a través del profeta Malaquías: mira, si no se arrepienten, le dijo a los sacerdotes, si no se arrepienten de esa condición testaruda, los maldeciré, dijo Dios.
y ya los he maldecido, porque no me habían obedecido de todo corazón, ni se han rendido a mí de todo su corazón. Saúl realizaba ciertas acciones con las cuales aparentaba cubrir con ellas su desobediencia. Y eso es lo que hacemos el día de hoy. Ciertas acciones y con ellas creemos que así como nosotros podemos engañar a los hombres, también Dios va a ser engañado. Es como aquel que viene a la iglesia tratando de ocultar su adulterio. Ofrenda tratando de esconder su pornografía. Dice Dios te bendiga, hermano, tratando de ocultar sus chistes y sus palabras perversas allá en el mundo. O sube cosas a Facebook o a sus estados de WhatsApp simplemente para ocultar que realmente tiene una vida depravada. Es lo que hacía Saúl. Acciones para cubrir con ella su desobediencia. Se autoengañaba creyendo que lo que hacía era aparentemente bueno. Que si el pueblo la aprobaba, entonces también Dios lo iba a aprobar. La realidad era que era un sacrificio deficiente, hermanos. La Escritura nos demanda que no nos engañemos. A través de Santiago, en el capítulo 3, versículo 13 y 14, el Señor dijo lo siguiente: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría de Dios. O sea, ¿ustedes creen que realmente entienden a Dios, entienden su voluntad y sus caminos? Demuéstrenlo con una vida honesta, con una vida humilde. Demuéstrenlo. No con sacrificios, sino con una obediencia. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, obediencia. Versículo 14. Pero si tienen envidias amargas, pero si tienen ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, porque se les nota. Es lo que está diciendo Santiago. A ver, tú me dices, es como los corintios, ustedes me dicen, se sienten bien maduros, le dice Pablo a los corintios. Ustedes se sienten maduros y se jactan de todos sus dones y habilidades y el conocimiento que tienen. Pero no se autoengañen, son niños, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué no dices eso, Pablo? ¿No estás viendo todos los dones? Se pelean por cosas tan simples. No me digas que eres espiritual cuando te andas agarrando del chongo con cualquier otro porque te sacó la lengua. No se engañen, no encubran la verdad, dice, con jactancias y mentiras, porque no es así. Dios sabe y Dios conoce nuestros corazones. El autor de Hebreos dijo que no hay cosa encubierta que no haya de ser revelada delante de Él. Dice que todas las cosas delante de Dios están abiertas y desnudas, porque delante de Él daremos cuentas. ¿Cómo Dios juzgaría algo que no sabe? No, antes, si Dios va a juzgar toda nuestra vida es porque Él ya conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y sabe si tratamos de encubrir nuestras malas acciones con aparentes sacrificios. Mira, no saben la inmensidad de cristianos que tratan de encubrir con sus asistencias a la iglesia una vida perversa. Y piensan que engañan a Dios no le engaña, a Dios no puede ser burlado. Eso es lo que dice la Escritura, ¿no? No erréis, dice Pablo a los Gálatas, ahí en el capítulo 6. No cometan el error de pensar que pueden engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembra para la carne terminará cosechando corrupción, o sea, deterioro, mediocridad. Por eso ves tú tanto cristiano derrotado totalmente, divorciados, con los hijos amargados, derrotados. ¿Por qué? Porque siembran para la carne y piensan que eso nunca va a dar fruto. La realidad es que cuando ofrecemos solamente sacrificios a Dios, pero no obediencia,
eso tarde o temprano se va a revelar. Pero el que siembra para el Espíritu también se va a revelar, del Espíritu cosechará vida eterna. Y también se revela. Porque vienen las circunstancias adversas, escasez económica, enfermedad, ataques, persecución, y mantiene un sumo gozo en medio de las diversas pruebas. Y ahí se revela el Espíritu Santo obrando. Siempre, hermano, habrá cosas que evidencien nuestra falta de obediencia o que evidencien que realmente estamos obedeciendo. Tarde o temprano el fruto de nuestras acciones se va a dar a conocer, tarde o temprano. Eso es innegable, hermanos. Y es entonces cuando podremos darnos cuenta si realmente hemos estado obedeciendo o solamente estamos ofreciendo sacrificios. Ustedes pueden ver la vida de Saúl. Mira, Dios le permitió reinar, se cree, durante 40 años. Durante 40 años. Y terminó mal. Vean todo lo que hizo Saúl. Su vida fue en decadencia cada vez más, hasta el punto que terminó consultando a los muertos. Ay, pastor, ya tengo una duda. Si era Samuel, no me vengas con tus cosas, escucha lo que estoy diciendo. Eso déjalo de lado. Ahorita la acción es que consultó a los muertos, algo que era abominable delante de Dios. Pero si era que escuches atentamente su voz. Terminó suicidándose él mismo. Se encajó su propia espada. Así fue. ¿Cuánto tiempo le duró su aparente unción? 40 años. No más. Y terminó mal. Muchos tratan de justificar su falta de obediencia con acciones que tapen su desobediencia. A Dios no le interesa eso. Es como aquel hijo al cual su padre le pidió que limpiara su habitación. Llega el papá y le dice: hijo mío, por favor, limpia tu habitación. El hijo le responde: sí, papá, la voy a limpiar. Papá se va a trabajar sus 8 horas, no más, para pasar tiempo con su familia. Esa fue una pedrada entre paréntesis. Regresa, pero en lugar de limpiar, el hijo salió todo el día y al regresar se sintió culpable porque no había limpiado la habitación y pensó: voy a hacer algo mejor. Entonces tomó el dinero que tenía ahorrado ese hijo, le compró un regalo caro a su papá y se lo dio diciendo: mira, papá, cuánto te amo, te traje este perfume Chanel. 3,000 pesos costó, papá, no manches, no sabía que costaban tan caros los perfumes, pero te amo tanto que no me pesa. Aquí está. El padre lo miró con calma y le dijo: hijo, aprecio mucho tu regalo, pero lo que te pedí fue que limpiaras tu cuarto, cosa que no hiciste. Así hay muchos cristianos. No vienen a la iglesia y cuando vienen traen su billete. Ahí va. Y piensan que por eso van a justificar su falta de obediencia, de venir a la iglesia a leer la Biblia u obedecer en su testimonio en el mundo con regalos caros. Dios no acepta tus regalos caros. Dios lo que quiere es obediencia, no sacrificio. Obediencia. No importa que no traigas un peso, si no has ganado ni un peso. Lo que Dios quiere es que te entregues a Él como un sacrificio de aroma grato, un sacrificio vivo, santo y agradable. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, no más. Y si Dios te ha dado en abundancia, también espera que tú des en abundancia, no que te lo reserves. Eso es lo que Dios demanda de ti. Aunque si Dios te ha dado poco, también aprendas a dar de lo poco que Dios te ha dado. Eso se llama obediencia. Una acción, hermano, debemos entender que una acción jamás podrá compensar una desobediencia a Dios. Mira, ante la desobediencia, lo mejor que puedes hacer es pedir perdón. No tratar de compensarla.
Porque una desobediencia, lo único que puede borrarla del libro de Dios es el arrepentimiento. Si tú desobedeciste y tratas de hacer 1500 acciones para compensar esa desobediencia, no te van a servir de nada. Aún va a estar escrito en el libro de Dios que no obedeciste a su palabra. Hasta que te arrepientas, le pidas perdón a Dios y entonces Dios diga, está bien, y borre con la sangre del Cordero esa desobediencia. De otro modo, ahí va a estar por siempre, hasta que te presentes ante el tribunal de Cristo para ser juzgado. No hay regalo, hermanos, que podamos ofrecerle nosotros a Dios. No hay sacrificio que podamos ofrecerle a Dios que justifique nuestra desobediencia. Alguien dijo, no todo lo bueno reemplaza lo que es correcto. Aunque parezca bueno, aunque tú vayas y ayudes a los huérfanos y a las viudas, aunque tú vengas a la iglesia y llegues temprano y ayudes a limpiar y estés en cualquier ministerio o prediques la palabra, no importa. No importa si esa acción es buena. No justifica ni reemplaza lo que Dios te pidió, que limpiaras tu vida, que limpiaras tu corazón. No importa qué tanto ayudes a otros si estás ignorando aquello que Dios te ha dicho que tienes que corregir. Porque Dios nos habla todos los días para corregir lo deficiente. No importa qué tantas buenas acciones hagas si no eres capaz de corregir lo que sabes que Dios te ha dicho que corrijas. No importa qué tantas buenas acciones hagas si evitas obedecer en lo que te cuesta trabajo. Hay cosas que nos van a costar trabajo, pero aún así tenemos que hacerlas. No importa. Quizá dejar un trabajo que Dios te ha estado diciendo que dejes. Quizá dejar un pecado que Dios te está diciendo que dejes y que te tiene bien agarrado y cuesta. Quizá dejar una relación que Dios te está pidiendo que dejes. De noviazgo, de matrimonio no. Ay, gracias Señor, me estás confirmando que deje a mi esposa. No, matrimonio, ya te casaste, ya te amolaste. Tienes que echarle ganas en tu matrimonio. Pero a lo mejor andas de novio o de novia con una persona que sabes que no tienes que estar. Y Dios te ha dicho que lo dejes. Y te ha costado trabajo, pero tratas de encubrir eso con buenos actos. Pastor, quiero servir en la limpieza. ¿Por qué quieres servir en la limpieza? No, Dios me ha dado tanto que yo quiero corresponderle. ¿No será que estás tratando de encubrir una desobediencia? ¿A una obediencia parcial? No se puede sustituir lo que Dios te pide por lo que tú crees que es mejor. Y yo te voy a decir algo, comienza con llegar temprano a la iglesia. Porque si tú vienes pero no llegas temprano es que no te importa, pudiendo llegar temprano, claro. Pero si no llegas temprano pudiendo es que no te importa, es sacrificio, no obediencia. No huele bien a Dios. Llega temprano a la iglesia y así demuestras que Dios te importa. La tercera cosa que debemos aprender es que obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor. Samuel le dijo, obedecerle a Dios es mejor que sacrificios, que ofrecerle la grasa de los carneros. La grasa de los carneros representa la parte más codiciada del sacrificio. Era la que se reservaba para Dios. Es mejor obedecerle que hacer las acciones más codiciadas de la vida cristiana. De nada sirve predicar si yo no estoy obedeciendo en lo que Dios me demanda. Trata bien a tu esposa. Y yo no la trato bien. Sí la trato bien, Es un ejemplo hipotético. De nada me sirve predicar y creer que le estoy ofreciendo a Dios las mejores de las acciones. Señor, yo alimento a tu rebaño. Si Dios ya me ha estado diciendo, trata bien a tu esposa, trata bien a tus hijos. De nada sirve, es mejor obedecer
que los sacrificios. Obedecer, hermanos, es hacer lo que Dios nos pide tal y como Dios nos pide que lo hagamos. Eso es obedecer. El sacrificio es simplemente hacer lo que nosotros creemos que va a ser aceptado delante de Dios. Es agarrar lo que Dios nos está pidiendo que hagamos y hacerlo como nosotros deseamos. Eso es. O, en su defecto, intentar compensar la desobediencia con actos aparentemente buenos. Esos son sacrificios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando vengas a traer mi ofrenda, si tú ahí recuerdas que alguien tiene algo contra ti, mira, primero ve y arregla las cosas. No vengas a traerme una ofrenda si sabes que en tu corazón hay algo. Porque entonces esa ofrenda no sería más que un sacrificio. Si tienes que ir a pedir perdón, mejor ve y pide perdón. Si tienes que perdonar, mejor ve y perdona. Vete, perdona y después regresas. Y entonces ofréceme lo que tengas que ofrecerme para que solo entonces sea una obediencia agradable, una obediencia total y no simplemente un sacrificio vacío, de los cuales están llenos las iglesias de sacrificios vacíos. Una obediencia siempre va a ser el fruto de la humillación. Mas el sacrificio va a ser el fruto del orgullo y de la autosuficiencia. Alguien que tiene orgullo en su corazón y que cree que no necesita a Dios para vivir, o que lo cree intelectualmente, siempre va a ofrecer sacrificios. Pero más, sin embargo, aquel que se humilla delante de Dios, entiende la gracia, la misericordia que Dios ha derramado sobre su vida y está dispuesto a hacer todo lo que Dios le ha pedido que haga, sin tratar de compensar con sacrificios la obediencia, porque sabe que el obedecer siempre es mejor. Es como aquel empleado también, al cual su jefe le dijo, necesito que entregues este informe hoy, le dijo, antes de las 5. El empleado le respondió, claro, cuenta con ello, jefe. Pero en lugar de hacer el informe, decide reorganizar toda la oficina, limpia su escritorio, ayuda a los otros compañeros y se queda hasta tarde. Pero al final del día llega con el jefe orgulloso y le dice, jefe, no hice el informe, pero hice muchas otras cosas buenas. El jefe le va a responder, mira, todo eso que hiciste puede ser útil, pero no fue lo que te pedí. Llega temprano a la iglesia. Bueno, ¿por qué me afano tanto con que lleguen temprano? Marta. Y tú, sí, voy a llegar temprano. No, pero voy a ayudar a fulanito, voy a ir a compartirle a panganito, voy a ir allá. Qué bueno, pero Dios te pidió que llegaras temprano. Ve y habla con fulanito de tal, pídele perdón por lo que hiciste. Ve, arregla las cosas. Sí, Señor, claro que sí. Hoy. Sí, Señor, claro que sí. Ay, de repente, no pude, mi mamá me ocupó en la casa, fui a ayudar al vecino, fui a llevarle una despensa a las viudas, fui a la iglesia, alabé tu nombre. Sí, todo eso es útil. Pero yo te di una orden y te dije que perdonaras, que arreglaras las cosas. Y no lo hiciste. No fue lo que te pedí. Todo eso no fueron sino sacrificios para compensar tu desobediencia. Y creíste que yo lo aceptaría. Desperdiciaste un día, desperdiciaste una semana, desperdiciaste un mes, has desperdiciado años de aparente obediencia. Hermanos, obedecer es mejor que los sacrificios, pero la obediencia, escúchame bien, requiere profunda atención a las palabras de Dios. ¿Cuánto? Profunda atención, que estés aquí y estés oyendo con atención lo que se está hablando.
No que estés pensando en el reloj. No que estés pensando, yo así hizo tarde y la lámpara de la cuadra no sirve, va a estar oscuro cuando llegue. No, es que no estás oyendo. No estás oyendo con atención. ¿Quieres ser obediente? Pon atención de manera profunda a lo que Dios te está hablando. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel ahí en Deuteronomio 6, oye Israel, y esa palabra oye es, pon toda tu atención, tus sentidos, tus miembros, todo tu ser a escuchar lo que te voy a decir. Oye con profunda atención, porque lo que te estoy diciendo es algo importante para tu vida, que va a afectar todo lo que tú eres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí, Señor. ¿Qué te dije? Pues del amor, ¿no? ¿Y cómo tenías que amarme? ¿Me lo puedes volver a repetir? Es que no puse atención. Y aún así, hermanos, Dios nos lo repite tantas veces. Pero ¿cuántas veces van a ser suficientes para que obedezcamos y dejemos de ofrecer sacrificios vanos? En Éxodo 15:26, el Señor les dijo, si ustedes escuchan atentamente, escuchen bien, lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor, su Dios, y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Subraya la palabra escuchar atentamente, hacer lo que es correcto, obedecer sus mandatos y cumplir sus decretos. Son palabras importantes que deben de operar en nuestra vida. Pero nos encanta, hermanos, jugarle al obediente. Nos encanta jugarle al obediente. Mira, no tenemos que caer en la costumbre de solo ofrecer sacrificios a Dios, mas no obediencia, porque Él rechaza a todos los que rechazan su palabra. Samuel le dijo, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado. Y al rato nosotros, Señor, ¿por qué? A ver, espérame. No vengas a preguntarme por qué tengo años hablándote y simplemente me has rechazado. ¿Qué? Antes bien yo hice todo lo que me pediste. Entonces, ¿qué es ese orgullito que veo ahí? ¿Qué es esa envidia? ¿Qué es esa depravación? ¿Qué es eso que veo en tu computadora? ¿Qué es eso que veo en tus finanzas? ¿Qué es eso que veo en el trato con tu esposa y hacia con tus hijos? ¿Qué es eso que veo cuando murmuras con los hermanos de la iglesia? No me digas que has obedecido durante tanto tiempo cuando yo lo veo todo. Es que no podemos engañar a Dios, hermanos. Antes nos engañamos a nosotros mismos. Dios prefiere obediencia. Dios quiere obediencia, no sacrificios, hermano. De nada sirven nuestras acciones si no están acompañadas de la obediencia, de lo que Dios nos ha pedido realmente que hagamos. Reconcíliate con tu hermano. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido que te reconcilies con tu hermano? Que te reconcilies con tus vecinos, que te reconcilies con el pastor. ¿Te has peleado conmigo? ¿Cuántas veces Dios te ha pedido? ¿De qué sirve? Que estés en el plan de lectura, en el club de lectura, que asistas a la iglesia, a las reuniones especiales. Si lo que Dios te ha pedido no lo haces. Si no sacas de tu corazón la envidia, el egoísmo, el orgullo. ¿De qué sirve, hermanos? El obedecer es mejor que los sacrificios. Entiéndelo bien. Y que este principio rija completamente tu vida. Y por último, el cuarto, rápidamente, guardar las apariencias nunca va a ser bueno.
Dios prefiere que nos rindamos en arrepentimiento. En el versículo 24 de 1 Samuel 15, Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel le dijo: no voy a volver contigo porque Dios te ha desechado. Después de todo eso, en el versículo 30, él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Mira, lo que le interesaba a Samuel era el estatus, la reputación. Mientras a ti te interese la reputación, no puedes dar más que sacrificios a Dios y no verdadera obediencia. La reputación produce sacrificios vanos. El deseo por ser íntegro delante de Dios y el arrepentimiento, eso sí produce obediencia. Obediencia verdadera. Saúl, más allá de aceptar su culpa y actuar en arrepentimiento, quiso remediar esa culpa con sacrificios que aparentemente para él eran suficientes, pero no era obediencia. Él se justificó echándole la culpa al pueblo. Eso fue lo que hizo. No había en lo absoluto arrepentimiento. Después de haber pecado, más allá de humillarse delante del Señor, quiso tener un estatus delante del pueblo. Reclamar una autoridad que él mismo ya había perdido y que Dios se lo había dicho. Mas sin en cambio él no le importó eso, no le importó humillarse delante de Dios. Él lo que quiso es reconocimiento humano. Y como dijo el Señor Jesucristo: de cierto te digo que ya tiene su recompensa. Es eso. Y nada más. David, después de haber pecado terriblemente al cometer adulterio y asesinato, reflejó su verdadero arrepentimiento en la humillación de su corazón. Escribió en el Salmo 51, en el versículo 16 y 17, lo contrario a lo que Saúl hizo. Porque no quiere sacrificio, yo lo daría. Y él ya lo había entendido. Saúl dijo: no, vamos a ofrecer sacrificio. No, es que no quiere sacrificio, dijo David. Lo que yo he hecho, nada lo puede compensar. ¿Qué sacrificio puedo hacer yo que compense las terribles acciones que yo he tomado? No existe eso, Señor. Te sacrificaría 10,000 toros diarios, pero de nada serviría, porque he actuado mal. No quieres holocaustos. Lo que tú quieres es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. A ese corazón tú no lo desprecias. Eso es obediencia. Jamás trates de justificar tu desobediencia, hermano. Humíllate, es todo lo que Dios quiere, pero humíllate de verdad. No como Saúl. Sí, he pecado, pero apúrate que el pueblo me está esperando y se está preguntando qué pasa. Apúrate, vamos y hónrame delante del pueblo, porque ya te dije, sí, lo reconozco, la regué, ya pues. Déjame pues. Y así somos, ¿verdad? Los papás le dicen a los hijos o el esposo a la esposa: mi amor, no estuviste mal. Sí, pues ya te lo reconocí. ¿Ahora qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Que me corte con un pepino? Para que sepa. No, aguanta vara, arrepiéntete. Quebranta tu espíritu delante de Dios y que eso se vea manifiesto en tu humillación. No simplemente quieras actuar como Saúl, queriendo tapar una cosa con la otra. Muchos viven haciendo muchos sacrificios, pero ninguno de ellos es realmente agradable delante de Dios, porque no se hacen con el espíritu adecuado. Es decir, no se hacen con ese espíritu quebrantado del cual habló David, en donde el más grande deseo de ese espíritu quebrantado es agradar a Dios y hacer su voluntad.
¿Por qué hacemos lo que hacemos, hermano? ¿Por qué yo predico? ¿Por qué los que sirven en esta iglesia servimos? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Por qué damos ofrenda? Sin duda alguna, Dios sabe por qué lo hacemos. Y el fruto de todo ello se verá reflejado tarde o temprano en nuestra forma de vivir, en nuestro carácter. Buscar culpables es simplemente un síntoma claro de que no hemos sido obedientes. No, es que no voy a la iglesia porque, hermano, fíjate que he tenido mucho... Ya estás buscando culpables. No, hermano, es que no he leído, me retrasé porque fíjate que no... Ya estás buscando culpables. No he orado porque, mira, lo que me digas no es válido delante de Dios. Si a veces nosotros como hombres no aceptamos las justificaciones porque suenan patéticas, ¿tú crees que Dios va a aceptar eso? Pues no, hermano. Mejor arrepiéntete, un espíritu quebrantado, un corazón realmente contrito y humillado, que te lleve a hacer cambios importantes y reales en tu vida, no superficiales. Lo peor que podemos hacer en la vida es aferrarnos al pensamiento de que estamos bien cuando no es así. Es lo peor que puedes hacer. Aferrarte a creer que estás bien cuando no estás bien. Aferrarte a profesar que conoces a Dios, pero con tus hechos negarlo. Es lo peor que podemos hacer. Hermanos, Dios pide obediencia y no sacrificio. Cuando nuestra obediencia es parcial o cuando hacemos buenas acciones que carecen de sentido bíblico, pensando que con ello agradaremos a Dios o haremos que pase por alto nuestra desobediencia, estamos cometiendo el peor error de nuestras vidas. Y si perseveramos en esa actitud, en esa condición, terminaremos siendo desechados por Dios. Dios conoce realmente nuestra condición y Él quiere ver en nuestro corazón un verdadero deseo y un esfuerzo por obedecerle. La apariencia es un engaño que nos mantiene apartados de Dios, que nos hace creer cosas que no son. Por eso Dios le dijo a Samuel, no mire su apariencia, porque yo lo desecho. Porque a lo que Dios verdaderamente le importa es la realidad de lo que estamos viviendo. Una armonía entre nuestro corazón y nuestras acciones. Lo demás, Dios lo desecha. Dios no se impresiona con nuestras acciones. Lo que Dios quiere es que se haga su perfecta, buena y agradable voluntad. Obediencia o sacrificios, hermanos. ¿Qué estamos ofreciendo a Dios? Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia y tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a ti y que esta palabra, Señor, se quede en lo más profundo de nuestro corazón, principalmente en mi vida y también en la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por ser tan bueno. Recibe todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos en la próxima reunión, hermanos. Gracias.